Nos dice, observa la figura. Observa la figura. Entonces dice, Pedro es dueño de un terreno como el que se muestra en la figura. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, parece como si fuera una casita. Entonces tenemos un cuadrado, mire, del lado X, mire, y tenemos un triángulo en donde la base sería X, pero como toda esta altura vale 2X, significa que si esto vale hasta aquí X, este pedazo también vale X. O sea que tenemos un cuadrado del lado X y tenemos un triángulo de base X y de altura X. Eso es lo que tenemos. Bueno, ahora dice acá, teniendo en cuenta la información disponible, o sea, la que nos da la figura, ¿cuál de los siguientes métodos permite determinar el área del terreno? Entonces nos piden hallar el área del terreno. Y ya sabemos que para hallar el área del terreno, entonces tenemos que sumar dos áreas. El área del cuadrado más el área del triángulo. Entonces vamos a ver cuáles son las respuestas que nos dan. Entonces miren las respuestas. Nos dice, tenemos que hallar el área del cuadrado del lado X. El área del cuadrado del lado X, eso es cierto. Tenemos que hallar el área del cuadrado del lado X y el área de un triángulo de base X. Mire, la base es X, vean. Y de altura X. Y de altura X, eso es cierto. Y sumarlas, eso es cierto. O sea que ahí ya nos está diciendo que la respuesta correcta es ¿quién? La A. Ahora, si la respuesta correcta es la A, miremos por qué no es la B, por qué no es la C y por qué no es la D. Entonces cojamos la B. Dice, desde el vértice superior de la figura, o sea de este, miren, el vértice superior de la figura, trazar las diagonales, o sea que trazar aquí una diagonal, miren, y trazar aquí otra diagonal. ¿Eso para qué? No sirve para nada, ¿no? Y hallar las tres áreas. O sea que mire lo que nos dice, que desde aquí trazar esta diagonal y trazar esta diagonal y coger estas tres áreas y sumarlas. Pues se puede hacer eso, eso es cierto, pero resulta que ¿cómo hallo yo el área de todos estos triángulos? Si para hallar el área de esos triángulos necesito el valor de todos los lados y ahí no puedo, o sea que esta respuesta es incorrecta. Listo. Ahora, la segunda que nos dan, borro acá. Entonces, la segunda que nos dan es hallar el área de un rectángulo de base X y altura 2X. Entonces nos dice que halle el área de un rectángulo de base X. Entonces, la base sí es X. Listo. Y de altura 2X. Entonces, tendríamos que hacer ficticiamente esto, muchachos. Tendríamos que hacer ficticiamente esto. Esto. O sea que sería X y de altura 2X. Pero observen que esa área yo la puedo hallar. Listo. Hasta ahí se puede hacer. Bueno. Ahora dice, y restarle, si tenemos que restarle, el área del triángulo de base X medios. Entonces tenemos que quitarle el área del rectángulo de base X medios, que sería esto, miren.
Y observe de que sí es cierto, porque si todo esto es X, esto sería la mitad. Mire. Voy a dibujar el rectángulo, mírelo. Sería este, mire. X medios. Y dice algo más. Y de altura, perdón, X medio y de altura X. Entonces vamos a ver la altura. Entonces la altura es esta, que es X, vean. Ahí está perfecto. O sea que hasta ahí estaría bien, pero resulta que ahí están cometiendo un error. ¿Y cuál es el error? Que a toda esta área es todo esto, miren, todo esto. Todo esto. Todo esto, miren. Para conocer el área de esta casita, que era la que estábamos haciendo, yo tenía que haberle quitado no solamente un pedazo de triángulo, mire, sino que tenía que haberle quitado ¿cuántos? 2 pedazos. Por lo tanto, esta respuesta tampoco es. O sea que es falsa. Ahora miremos la D, dice. Hallar el área del triángulo de base X. Entonces vamos a hallar el área del triángulo de base X. Entonces cojamos esto, lo borramos. Entonces tenemos que hallar el área del triángulo de base X. Y observe de que la base es X. Vean, es cierto, vale X. Y altura 2X. Entonces ahí la embarraron. ¿Y por qué la embarraron? Porque la altura de ese triángulo no es 2X, sino que la altura es ¿quién? X. Entonces quiere decir que cometieron este error, no es de altura 2X. Como aquí hay un error, entonces la respuesta esta es falsa. Entonces la respuesta correcta que ustedes debieron de escoger es esta que está aquí. Entonces, hallar el área del cuadrado del lado X es esta. Hallar el área del cuadrado del lado X, que sería esta. ¿Listo? Y el área de un triángulo de base X, miren, de base X y altura X y sumarla. O sea que yo cogía estas dos áreas, las voy a hacer. Listo. ¿Y qué teníamos que hacer? Pues todo esto, sumarlo. Y al sumarlo, nos da el área de la casita completa. Entonces la respuesta era la A. Pedro es el dueño de un terreno como el que se muestra en la figura. Teniendo en cuenta la información disponible, ¿cuál de los siguientes métodos permite determinar el área del terreno? Entonces voy a determinar el área del terreno con los datos que nos dan. Entonces, ¿qué tengo que hallar primero? El área de este cuadrado. Y luego al área del cuadrado, sumarle el área de este triángulo. Pero ya sabemos nosotros de que el área de un cuadrado es lado por lado. Y lado por lado, si esto vale X, significa que el área de ese cuadrado, que la voy a llamar 1, sería X por X, que nos daría X al cuadrado. O sea que todo esto nos da X al cuadrado. Ahora voy a hallar el área de este triángulo. Entonces, para hallar el área de ese triángulo necesito la fórmula del triángulo. Entonces, la fórmula del triángulo aquí es igual a la base por la altura. Vengo y busco la base. Entonces, observe que la base vale X. ¿Y cuánto vale la altura? Entonces, si todo esto es 2X y este vale X, significa que la altura vale X. Entonces, al reemplazar, mire cómo nos queda. Nos va a quedar que la base es X, la altura es X y todo dividido entre 2. Pero ¿cuánto nos da X por X? Entonces, X por X nos va a dar X al cuadrado dividido entre 2. Entonces, ya tengo el área de este que se puede hallar, mírelo, y nos da X al cuadrado. Y el área del triángulo que se puede hallar, que da X al cuadrado sobre 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como es el área total, entonces la voy a sumar. Entonces la sumo.
Entonces el área total va a ser igual al área 1 más el área 2. Reemplazo el área 1 por x2 y reemplazo el área 2 por x2 sobre 2. ¿Cómo puedo yo hacer esto? Entonces esto lo puedo hacer sencillamente sumando una parte de x al cuadrado entera con una parte que es la mitad. Entonces mire cómo daría esa suma. Esa suma nos daría, coloco aquí como denominador 1 y multiplico 1 por 2, da 2, y luego en cruz. Entonces queda 2 por x al cuadrado, da 2x al cuadrado, y 1 por x al cuadrado, da x al cuadrado. Ahora sumo esto, y al sumar eso, entonces observe de que el área total daría 3x al cuadrado, porque sería 2 más 1, 3, x al cuadrado sobre 2. Y eso sería la respuesta si nos pidieran a través de estos datos encontrar el área del terreno. O sea que aquí uno buscaría A, B, C, D, y la respuesta que tuviera 3x al cuadrado sobre 2, esa sería la respuesta.